Son las 8:37, vamos a conversar sobre hartos temas bien relevantes a esta hora de la mañana. Por de pronto saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, conductora cotidiana de este espacio, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, Pato, ¿cómo estás? Bien, bien. Y con nuestros invitados e invitadas también, les saludamos y les damos la bienvenida, en primer lugar, a la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Claudia Dides. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Súper bien, y esperamos que esté bien también nuestro panelista que ya es de la casa desde hace bastante tiempo, el investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. Pablo, como siempre, súper bienvenido a este espacio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, pues a Claudia no la teníamos hace hartas semanas, así que bienvenida Sí, de vuelta, Claudia. sí, Y lo bueno, echaba de menos. sí, Sí. pues bueno, y a Pablo lo tenemos más frecuentemente, pero les damos una bienvenida ahí cariñosa. Donde no está muy cariñoso el ambiente es en el Congreso, donde hoy hay tres votaciones que son bien relevantes, de las cuales vamos a hablar idealmente de todas, ¿no? Nos referimos a pensiones, al tema de la ley corta de ISAPRES y una iniciativa bien controversial, que es una moción de senadores de oposición que le han apodado desde parlamentarios del oficialismo como Ley Punta Peuco. No vamos a hablar de todos esos temas, pero es ineludible, en primer lugar, comentar algo que ya lo venimos hablando durante todo el año 2023 y lo que ha transcurrido de este año, que es la reforma previsional que hoy día tiene un día bien decisivo porque va a traspasar la primera valla en el Congreso, que es la idea de legislar en la Cámara, ¿no? El primer trámite legislativo. Ayer hablábamos en la mañana, a esta misma hora, de que era poco probable que el gobierno tuviera los votos. Bueno, esta situación ha ido evolucionando durante las últimas horas y ha trascendido que el gobierno sí tendría los votos con la posición favorable de Amarillo, del Partido de la Gente, que ahí se desentendió un poco de su líder o ex líder, Franco Parisi. Y los votos de demócratas están en veremos. Bueno, esa es la situación a nivel de la votación de hoy día. Este es un tema que tiene hartos niveles, hartas aristas, como lo hemos dado cuenta el último año infracción. Está la parte política, la parte técnica, ¿no? El manejo que ha tenido el gobierno también en esta materia. Así que más que darles la palabra, más que seguir ahondando en este tema, les voy a dar la palabra para que puedan ustedes referirse al ámbito del debate que más les interese. Claudia, es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, yo creo que enfrentamos nuevamente una situación en estos temas que son con posturas político-ideológicas tan diferentes, ¿no? Y que tiene que ver principalmente en cómo y cuál es el sistema de pensiones en Chile, que tiene una historia, por supuesto, como ustedes saben, desde la dictadura militar impuesta a las AFP, y que obviamente en aquellos titulares que decían que te ibas a jubilar con el sueldo que tenías, la verdad es que titulares me refiero a la época cuando se arman las AFP, por supuesto, no fueron cumplidos de ninguna manera, ¿no? Y hoy día nos vemos enfrentados además a un sistema de pensiones que está en una crisis profunda y donde, por supuesto, la idea de legislar es una cuestión básica en toda democracia. Es decir, entro en la posibilidad de debatir un proyecto de ley. Y me recuerda mucho esto a varias situaciones que hemos tenido en Chile donde se polemiza, ¿no?, respecto al debate democrático con diversas posturas. Entonces yo espero que hoy día de verdad se pueda aprobar la idea de legislar, porque eso abre, ¿no?, la posibilidad de conversar. Eso es lo primero. Entonces aquellos partidos políticos, bancadas que están en contra de la idea de legislar, me parece que son antidemocráticos. Primero, ¿no? Porque cada uno puede defender sus posturas en el debate, pero no hay que negar la posibilidad de debatir. Lo segundo es que yo creo que hay una cuestión que es muy importante de declarar que aquí no se están eliminando las FP, ¿no? Aquí se está haciendo una reforma
al sistema de pensiones actuales, donde por supuesto hay está esta idea del 6%, no del 3 y 3. Bueno, ya ha habido una serie de cambios estas últimas semanas en torno a los debates, y yo creo que es importante decirlo, ¿no? Porque si uno recuerda las manifestaciones del 2017, donde más de 1 millón de personas, 1,5 millones, 800.000 en Santiago y en diferentes ciudades del país, las capitales de las regiones principales, hubo una manifestación muy profunda, muy fuerte y muy, yo diría, genuina de lo que fue el movimiento No Más AFP. Y eso con el tiempo se ha ido olvidando por los distintos partidos políticos que hoy día están en el gobierno, y más bien se está haciendo una reforma al sistema. Creo que es importante decirlo, ¿no? Esto no significa que uno necesariamente pueda estar en contra de la reforma, sino que hay que aclarar cuál es la situación de hoy. Y en ese sentido me parece que también es importante declarar que no se va a reformar ni se va a cambiar el sistema de pensiones de la Fuerza Armada, que siguen ganando mucho más pensiones, por supuesto, con altas remuneraciones, que por cierto, muchas de las personas que hoy día están jubilados, ¿no? Y que no están en el sistema de AFP, tienen mejores jubilaciones que el AFP, incluso las mujeres, que siempre salimos para atrás debido a distintas razones, ¿no? Entre ellas por las lagunas que se llaman en el campo de las pensiones. Entonces, creo que es importante aclarar el nivel, ¿no? Sí. Sí, a la idea de legislar, debate democrático, no se acaban las AFP, que es una reforma al sistema de pensiones actuales. Sí, solamente muy corto, Pato, a propósito de la idea de legislar. Hay que recordar que en el gobierno anterior, la reforma previsional anterior, varios parlamentarios que están ahora en el gobierno, creo que entre ellos la diputada Vallejo, se opusieron a la idea de legislar. Sí, Así es. yo iba a decir exactamente lo mismo que Monse. Así es. Sí, así que ahí, Estoy de acuerdo, tengo, Monse, qué bueno que lo nombraste. sí, ahí tengo un matiz contigo, Claudia, porque yo por lo menos pienso que votar en contra de la idea de legislar es legítimo cuando uno está en contra del fondo, ¿no? Y de hecho el diputado Boric, tú mencionabas a la diputada Vallejo, ni más ni menos que el diputado Boric también votó en contra de la idea de legislar en su debido momento sobre este mismo tema, pero lo podemos retomar eso Okay. en algunos Okay. minutos. Lo que sí te quería preguntar, Pablo, es por la postura de Chile Vamos. Y disculpen, Monse, Claudia, y también a ti, Pablo, que me salga un poco del contenido mismo del proyecto para pensarlo en una perspectiva quizás más larga o más estratégica. Porque creo entender que la cerrazón de Chile Vamos, entre otras cosas, está basada en la idea de que, voy a decirlo así de manera media ampulosa, ¿no? Que el pueblo apoya, ¿no?, la capitalización individual como concepto, ¿no? Pero por el otro lado, y nosotros le hemos tratado de preguntar, ayer también traté de que el diputado Mellado me explicara cuál es la propuesta de Chile Vamos para que mejoren las jubilaciones ahora, y no aparece, ¿no? O sea, hay argumentos que apuntan, claro, a la PGU, pero bueno, de todos modos siempre hay una alusión a que el Estado de alguna manera se tiene que hacer cargo por una vía o por la otra del tema. Y imagino que Chile Vamos pensará que una postura como esta no le va a traer costos políticos. Ahí quería preguntarte, Pablo, cómo lo ves, porque creo que todos los debates legislativos de este año vamos a tener que pasarlos por el tamiz electoral de las elecciones municipales, de alguna u otra manera. Sí, claro, obviamente eso marca todas las discusiones legislativas, pero retomando lo que tú planteas, creo que lo rescatable tiene que ver con que hay una idea que será más o menos correcta, eso queda a juicio de cada uno, donde el tema de quiénes son dueños de las pensiones, Ujú. de los fondos, está muy instalado en la sociedad chilena desde el punto de vista de que las personas creen que son suyas. Más allá de que entremos en el detalle de que no las pueden ocupar en cualquier momento, etcétera, pero hay un sentido de propiedad respecto a eso que es muy potente. Quedó reflejado muy bien en la convención anterior, donde yo creo que fue uno de los temas decisivos que inclinó la balanza hacia el rechazo del 2022. Y de alguna forma eso fue de alguna forma avanzando y desarrollándose en el sentido de que hay una noción que está muy, muy instalada, que, como señalo, que tiene que ver con eso. Y jugar con eso de alguna forma es complejo, porque los gobiernos no siempre tienen que hacer cosas que la mayoría siempre esté de acuerdo, por decirlo de alguna forma. Hay una cosa de liderazgo, de instalar temas, en los cuales muchas veces las funciones del gobierno pueden ser distintas de la gente, y eso es parte del debate.
pero lo sustantivo es que el gobierno, por un lado, juega un poco con eso en el riesgo de que efectivamente la gente tienda a pensar que una reforma que no le favorece, porque justamente, más allá de que podría eventualmente aumentar las pensiones, ese sentido de propiedad de pertenencia queda debilitado. Mm, Y al mismo tiempo Chile Vamos también juega con eso. ujú, Como tú decías, no es una reforma costosa en términos de impacto para la oposición, porque la mayoría de la gente, de acuerdo a la encuesta, no está tan de acuerdo con esta reforma de este gobierno. ujú. Entonces, el costo político que juega la oposición, que juega Chile Vamos, es menor frente a otras reformas, otros debates que pueden haber dado en otro año. Entonces, hay un tema de cuán cierto eso, de que efectivamente las personas son de los chilenos o no, este eslogan, con mi plata no, está muy instalado, y por tanto, tanto para gobierno como oposiciones es difícil situarse en ese debate dependiendo de cada una de las posiciones de cada uno. Entonces, creo que eso cruza el debate, y claro, en un año electoral, donde están las municipales, donde el proyecto independiente, si se aprueba ahora o no, vamos a estar discutiendo prácticamente un par de meses más respecto al tema de pensiones. Entonces creo que esa noción que está instalada, que insisto, algunos podrán considerarla correcta o incorrecta, cruza el debate y lo va a seguir marcando. Ujú. Bueno, Entonces, sí, no, solamente iba a decir que paradójicamente esto de esta estrategia de algunos parlamentarios y de algunos movimientos de derribar el sistema de FP vía retiros, finalmente terminó produciendo el efecto contrario, que es fortaleciendo la capitalización individual, ¿no? Y generando esta idea de que esos recursos le pertenecen a los cotizantes cuando en rigor no es así. O sea, Mm, son tus ahorros, pero que van a un objetivo que es muy particular, que es la seguridad social, o debiera ser así. O sea, nadie se cuestiona por qué la gente que está en FONASA pone su 7% a un fondo. O sea, esa plata no va a un ahorro mm, personal, digamos, ¿no? Y uno pone en función de sus ingresos. Por lo tanto, si vamos a hablar de la solidaridad, bueno, debiéramos revisar todo el sistema de seguridad social, que en rigor en el tema previsional no existe un sistema de seguridad social, y a lo que apunta también esta reforma, entiendo, y también lo hacía la expresidenta Bachelet y también lo hacía el expresidente Piñera, es a incorporar elementos que conformen un sistema de seguridad social. Pero con el tema de la capitalización individual y solamente fomentar el ahorro, nos está yendo en esa dirección. Por lo tanto, el tema como ahí conceptual quizá es como difícil de explicar, ¿no? Porque se ha instalado tan fuerte el tema del ahorro individual, que es difícil contrarrestarlo. Y ahí, Claudia, bueno, en la línea también de lo que plantea Pablo y viendo el escenario político, ¿tú crees que es posible que en este gobierno salga la reforma previsional? Porque ya, una cosa es lo que ocurre en la Cámara hoy, pero luego viene el Senado, y en el Senado las correlaciones de fuerzas son distintas, los votos probablemente no van a estar, el gobierno va a tener que ceder más probablemente para conseguir esos votos. ¿Cómo ves el escenario en general de esta reforma que ningún gobierno ha logrado sacar? Sí, mira, yo quería, antes de reflexionar sobre lo que pregunta, quería dar cuenta de una encuesta que salió ayer de Atinfluye, que ujú. tiene el mismo nivel o sea, no nivel, perdona, sino que tiene la misma metodología que la Academ, ¿no? Lo que pasa es que una es más conocida que la otra por diversas razones. Y ahí fíjate que la distribución del 6% eh, extra, digamos, de las pensiones aparece más o menos similar que fuera todo para mi cuenta de capitalización individual, así como la mitad de capitalización individual, la otra mitad de fondos solidarios. Por lo tanto, esta idea de que la plata es mía, ¿no? Que es una idea tan neoliberal, ¿no? Que tiene que ver con valores neoliberales, es decir, por supuesto, entender que las pensiones todos van a tener que pensionarse en algún momento, y entender que la vejez también es parte constitutiva de la vida, ¿no? Entonces me parece que ese discurso se cae, ¿no? Cuando las personas piensan y se les preguntan a los que son pensionados y a las que son pensionadas hoy, en el día de hoy, con pensiones miserables, y que obviamente no tienen nada que ver con pensiones en el mismo sistema neoliberal actual de las Fuerzas Armadas.
Y quiero decir eso porque necesitamos nombrar aquello que quieren silenciar, ¿no? Es decir, no se puede entender por qué un grupo de personas que habitan, que son chilenos, ¿no? Y que habitan, y chilenas, que habitan este territorio, tienen mejores pensiones que la mayoría del país. Eso es Y algo trabajan mucho que menos, ¿ah? trabajan mucho menos, tienen mejores, Sí. toda la razón, Patrick, tienen las mejores pensiones. ¿Por qué? ¿No? Es una pregunta Mm. que casi de lógica, decir, a ver, ¿por qué existe esta situación en el país y nos quieren poner esta otra situación en el país? Entonces, yo creo que no hay que alguien me explique, digamos, ¿por qué es así? La primera pregunta. Y lo segundo es cuando se pregunta a las personas respecto a cómo ven las jubilaciones, la mayoría, la mayoría de las personas plantean que existen pésimas jubilaciones. Y ayer, por ejemplo, que no se quería subir la PGU, ¿no? Como hay personeros de la UDI que votaron en contra de subirla a 250.000 pesos, ¿no? Que bien sabemos todo lo que significa 250.000 pesos. Entonces, eh, por supuesto, y quiero, no, bueno, decirle a Patricio, obvio que todo el mundo tiene derecho a apoyar la idea de legislar o no, votar o no, como lo hicieron los diputados Boric y Vallejo en su tiempo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hoy día el contexto es otro. Y esto no es en defensa de la votación de ellos en ese tiempo, cada uno se hace cargo, digamos, de lo que hace en su momento, ¿no? Sino que hoy día es necesario debatir sobre el tema, porque este problema, si no se resuelve ahora, viene para el próximo gobierno, sea cual sea. Este es un problema que no resiste mayor tiempo. La miseria con que viven los jubilados con 200.000 pesos no resiste ningún gobierno más. Entonces, yo partí diciendo que esto no van a acabar con la AFP. Yo soy partidaria de acabar con la AFP. Es una posición personal. Yo estuve siempre apoyando al grupo Noma AFP. Entiendo que ahora hay una reforma de pensiones que facilita un poco más las cosas, ¿no? Y que, por supuesto, lo importante acá es que también uno vislumbra, ¿no? Con lo que pasa que el gobierno partió hablando y haciendo un programa de gobierno en cual se ponía en cuestionamiento la AFP. Y hoy día esto no es así. Entonces es una contradicción del propio gobierno, pero bueno, cada uno sabe cuáles son sus actos y eso también tiene consecuencias. Entonces, a mí lo que me parece sería terrible que se perdiera la idea de legislar por el debate que es necesario para el país. No solamente en el campo de las pensiones, sino que también en el tema de la ISAPRE, que ya sabemos ayer que, ustedes me lo recuerdan, de qué Comisión de Hacienda salió la idea ya de que van a subir los planes de la ISAPRE, ¿no? Senado. Entonces, eso es terrible porque nos delimita pensar en cuáles son las necesidades reales de las personas que viven en Chile, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las necesidades reales de chilenos y chilenas? Y eso no se está cumpliendo. Entonces, un lujo asiático de los diputados que cada día están más desconectados de la ciudadanía no se pueden dar porque además vienen las elecciones. Ojo, este año es un año de elecciones. Pablo, ¿algo que agregar sobre el tema antes de que pasemos al siguiente? Sí, a ver, creo que se planteaba también hace un par de minutos de que independiente de lo que ocurra hoy día, si es que se llegara a aprobar la idea de legislar, el proyecto va a sufrir modificaciones importantes todavía. Y principalmente por el tema de los apoyos cruzados que hay respecto a la iniciativa. O sea, de hecho, en la Cámara de Diputados, los sectores de Demócrata, del PDG, otros descolgados, como se les denomina ahora, son muy relevantes, mientras que en el Senado es muy relevante Chile Vamos. Entonces, en esa mezcla va a salir saldría una reforma muy distinta a la que está hoy día planteada por el gobierno. O sea, eh, es muy confuso también y muy incómodo para el gobierno, porque de alguna forma tiene que negociar con unos ciertas cosas, con otros tiene que negociar otras, y eso es enredado. Pero lo importante tiene que ver justamente que el contenido de la reforma, si es que se llega a aprobar, todavía está abierto. O sea, la discusión del 6%, del 3,3 o de otras fórmulas que se puedan generar, está abierto. Pero también quiero plantear de que si eventualmente se llegara a rechazar la idea de legislar, no es tan drástico como otras reformas donde no hay cómo salvarla, por decirlo de alguna forma. Cuando ingresa un proyecto y se rechaza, hay diversas formas de que el gobierno puede insistir, pero si se rechaza en general, por ejemplo, tiene que pasar un año para que se vuelva a debatir del mismo tema. Pero en esta materia en particular hay otros proyectos en las mismas comisiones. Entonces, puede que el gobierno, ocupando algún mecanismo,
pudiera, a partir de los proyectos previos, de igual forma retomar la discusión previsional. Entonces, no es tan categórico el hecho de que si hoy día se llegara a rechazar la idea de legislar y el Congreso en general apoyar esa idea, no vamos a tener un debate de pensiones en un año más. Yo creo que eso no va a pasar porque, insisto, hay otros proyectos de pensiones con otras mezclas, con otras combinaciones de números, en las cuales el gobierno podría retomar la discusión legislativa respecto al tema de pensiones. Obviamente no es el escenario ideal, habría que pensarlo bien para que justamente vaya acorde a la Constitución y el reglamento de cada una de las cámaras, pero creo que es importante señalarlo, de que el debate no se va a terminar hoy día si es que eventualmente se rechaza. Creo que hay otros mecanismos con el cual el gobierno podría darle una vuelta más para, con otro proyecto distinto, con indicaciones a otros proyectos, pudiera seguir adelante el debate. Sí, porque hay que recordar a nuestros auditores y televidentes que el gobierno tiene la prerrogativa exclusiva en materia de seguridad social. Por lo tanto, mociones parlamentarias no podrían avanzar si no es con el patrocinio del gobierno, indicaciones como dice Pablo. O sea, esto no es algo que los parlamentarios puedan por sí solos legislar, digamos. Sí. Bueno, vamos a ir a un breve alto, pero como aquí a veces tenemos la costumbre de dejar el tema planteado antes, entre otras cosas porque nos ayuda a pensar colectivamente y a preparar las intervenciones, lo vamos a hacer. El segundo tema, efectivamente, lo adelantaba Monse al principio del bloque, es lo que el oficialismo ha llamado la ley Punta Peuco, que yo solamente haría dos menciones. La primera es que es una iniciativa, y yo sé que es medio misterioso no es misterioso, pero es complejo cómo una sociedad llega a la conclusión de que hay ciertos temas que son más relevantes que otros, ¿no? Pero este no viene de la línea de los temas que hemos tratado como prioritariamente en las últimas semanas, ¿no? Entonces aparece a propósito de una moción de un grupo de senadores, y que de alguna manera interpela tanto en el ámbito de los derechos humanos, donde hay ciertas normas internacionales que atender a la hora de pensar en beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos, y por el otro lado, desde la perspectiva de la delincuencia, porque bueno, se trataría a la hora de hacer la lista de los potenciales beneficiados en general de gente condenada por delitos bastante graves, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo situamos esto dentro de esta discusión más general que ha sido planteada por moros y cristianos como el tema más relevante del tiempo que estamos viviendo? Bueno, sobre ese proyecto de ley, el llamado proyecto Punta Peuco, vamos a conversar con Pablo Rodríguez y Claudia Díez a la vuelta de esta pausa. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile presenta Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Cada miércoles a las 11 horas, el programa Parlamentos, un lugar donde el profesor Salvador Millaleo abre las puertas al diálogo entre expertos y líderes indígenas para descubrir juntos las visiones y desafíos que enfrentan en la actualidad. Cada miércoles a las 11 horas, Parlamentos, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada, y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos,
un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:03 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano y con nuestros panelistas estables, Claudia Díez y Pablo Rodríguez, como lo decíamos, un proyecto de ley para excarcelar a enfermos terminales y a condenados cuya edad supere los 70 años. Según una información entregada por el Partido Socialista, serían más de 700 los potenciales beneficiados si se termina aprobando la ley tal como está redactada, entre los cuales, además de los condenados por crímenes de lesa humanidad, estarían condenados varias decenas, en algunos casos más de 100, para llegar a la cifra total, por violación a menores de edad, homicidio, abuso sexual a menores, secuestro, narcotráfico y otros. ¿Cómo ven la aparición de este debate, además del fondo del debate, ¿no? Pablo. Sí, aquí yo creo que vamos a coincidir que es una medida que no es acertada. Uno podrá discutir eventualmente respecto a que personas mayores con muchos años puedan cumplir su pena en la casa, cuando justamente situaciones de salud que lo justifiquen, pero cuando estamos hablando de violadores de derechos humanos, creo que ahí el estándar tiene que ser distinto, y creo que no aporta mucho al debate este tipo de temas. Creo que no es una buena iniciativa que se está legislando en el Senado. Reabre heridas que todos conocemos como sociedad, y creo que no es bueno este debate. Se dio también en el Consejo. Recordemos que hubo también una iniciativa similar respecto a que mayores de 75 años, si no me equivoco, también cumplieran sus penas en la casa. Y también, obviamente, el tema de qué pasaba con los violadores de derechos humanos quedaba ahí un poco pendiente en esa discusión. Y ahora creo que retomar este tema creo que no le hace bien a la sociedad chilena. Creo que, insisto, que hay deuda y heridas que todavía están ahí pendientes, no cicatrizadas, y creo que hay un tema que debiera manejarse con mucho mayor cuidado. Y además, por si fuera poco, también abre la puerta para que posiblemente también otros tipos de delitos, como violadores, narcotraficantes, también pueden entrar justamente en esta categoría, lo cual justamente tampoco es bueno para el país. Entonces creo que no es una buena iniciativa la que se está discutiendo en el Congreso. Además veo que es poco probable que se apruebe, veo poco probable que se pueda avanzar en ella, pero más allá de los temas de los números, si están los votos a favor o en contra, creo que no es un buen debate el que se genera a partir de esa iniciativa. Sí, como dice Pablo, es muy probable que se rechace. Están todos los votos de la oposición en contra, de demócratas, ¿no? Y probablemente alguno que otro de la oposición. Pero ya al plantear una iniciativa como esta, que es menos restrictiva que la del proceso constitucional anterior, no la ha leído la moción, ¿no? Pero lo que recoge la prensa es que
apunta que mayores de 65 años en caso de las mujeres y de 70 años en el caso de los hombres puedan tener homologación o beneficios carcelarios solamente por cumplir esa edad, y la otra condicionante es el estado de salud grave o terminal en algunos casos. Con esto hay delincuentes que son conocidos, personas condenadas por asesinato, como la apodada Quintrala, ¿no? Que tiene esa condición, que podría salir de la cárcel. Por lo tanto, el solo plantear una propuesta de estas características es al menos temerario, ¿no? Más allá que sabemos que no se va a aprobar. Es el debate que se instala. El senador Chaguán decía hace un par de semanas consultado, es uno de los autores de la moción, junto con el presidente de Renovación Nacional y otros parlamentarios de la UDI y de Republicanos. Es una moción netamente de la oposición, que es necesario adaptar nuestra legislación para resguardar los derechos de los adultos mayores. Él planteaba eso como parte de la argumentación. Claro. Justificación humanitaria. Justificación humanitaria. Ahora, es bien contradictorio con el tema de la mano dura, ¿no? Respecto de la delincuencia, cuando estamos hablando de los delitos más graves del Código Penal, o sea, secuestro, violación. Por lo tanto, también genera una contradicción y una confusión en la ciudadanía, ¿no? Como estás hablando de mano dura por un lado, de que se deben revocar pensiones de gracia por delitos como saqueo en supermercado, y por otro lado estás planteando excarcelar o otorgar beneficios carcelarios a personas que cometen los delitos más graves, ¿no? Es al menos contradictorio, por no poner otro calificativo. Ahí, Claudia, tienes tú la palabra. Sí, yo creo que ustedes ya lo han dicho todo, ¿no? A mí me parece que habría que mirar más bien el contexto en el que sacan este tipo de proyectos de ley, ¿no? En el cual se tiene que estar en discusión, en debate, en una polémica fuerte la reforma de pensiones. No es casual, ¿no? Yo creo que en política las puntadas con hilo se dan muy claramente, y no resiste ningún tipo de análisis. A mí me parece que ni los derechos humanos ni los tipos penales como los que tú te has referido, Montserrat, tienen que ser impunes ni tienen que tener algún tipo de medida que puedan ir a pasar a su casa aunque estén con una enfermedad terminal. Creo que en la medida que en Chile no hay reparación, ¿no? No hay reparación respecto a las víctimas y a los detenidos desaparecidos en el marco de los derechos humanos, es una cuestión que es inaceptable. Todas las bancadas, digamos, hay mucho más, yo diría, apoyo a que este proyecto de ley ni siquiera se pueda aprobar. Me parece más bien que lo que hay que mirar acá es por qué se da en este contexto, ¿no? Creo que no... y claro, y la contradicción de la derecha es patética, la contradicción de la derecha es eterna. Dice entonces que se preocupan de los adultos mayores y las adultas mayores, sin embargo, no son capaces de subir la PGU, no son capaces de debatir respecto a una reforma de pensiones, no son capaces, por ejemplo, de bajar los planes de las ISAPRE o de apoyar lo que ha dicho la Corte respecto a la devolución de todo el dinero robado por las ISAPRE. Entonces, yo creo que su discurso se cae por sí solo, ¿no? Es contradictorio, y por lo que ustedes decían además por el tema de seguridad, que tanto han apelado durante todo este año, y que sin embargo, entonces, bueno, quedan todos en libertad si son asesinos, si son ladrones, ¿no? Si, por supuesto, son violadores de derechos humanos. Entonces no resiste, y más bien yo diría que hay que mirar el contexto. Justo se saca en la misma semana donde se va a votar la idea de legislar de las pensiones. Me quedaría con esa reflexión. Sí. Una mención final y un comentario, a ver si a Pablo le sugiere algo. La mención final es que por razones que si uno las piensa son de sentido común, los delitos de delincuencia común por lo general son cometidos hasta cierta edad, ¿no? Quienes hayan conocido a delincuentes del viejo AMPA saben que para delitos como cogoteos, asaltos de casa, robo con violencia, se requiere una cierta fuerza física, ¿no? Entonces, al cabo de cierta edad, estos ampones de la delincuencia común se retiran porque, bueno, ya no pueden saltar la reja o si hacen un forcejeo con alguien pueden salir perdiendo y así sucesivamente. Y por el otro lado, es comprensible que en los delitos más graves se acumule la mayor cantidad de años en la cárcel. Por lo tanto,
hay una cierta justificación de por qué la gente mayor tiende a ser por delitos más graves que otros, ¿no? Eso es lo primero y por lo tanto había que pensarlo bien antes del planteamiento. Simplemente le quería comentar a Pablo, a ver si tiene alguna reflexión al respecto, que cada cierto tiempo aparecen dirigentes de la derecha etariamente más jóvenes que señalan la incomodidad de que al sector se le siga vinculando con el pinochetismo, ¿no? Y se puede ser pinochetista públicamente, se puede hacer pinochetista en silencio, hay muchas maneras, me imagino, si alguien lo es de ser pinochetista, pero este tipo de discusiones que las propicia el propio sector inevitablemente vuelven a vincular públicamente a la derecha con el pinochetismo. Ahí, Pablo, quería preguntarte si tienes alguna reflexión al respecto. A lo mejor no es problema porque puede ser que el electorado de derecha sea pinochetista y por lo tanto se siente identificado con propuestas como estas, no lo sé. Pero lo planteo al menos como tema de conversación. Sí, obviamente es una carga para el sector. Yo creo que hay una parte importante también de la derecha que, de hecho, en varias encuestas lo han reflejado en otros momentos históricos, de que hablan de cuánto podría ser justamente ese pinochetismo en la derecha o el pinochetismo en la sociedad en general. Ujú. Y claro, hay un porcentaje de la población que se siente interpelada y se siente de alguna forma representada en ese discurso, pero creo que a la larga sí termina siendo un problema más que algo ventajoso. Creo que hay un tema de cómo la derecha se construye, de cómo la derecha piensa su futuro político, y en ese dilema la derecha lleva mucho tiempo discutiendo. O Mm. sea, los sectores más liberales, más conservadores, más nacionalistas, más economicistas, más pinochetistas, con varios adjetivos de por medio, son parte de cómo la derecha se entiende y se organiza en nuestro país, y tiene un componente importante cada uno de esos sectores. Entonces creo que ahí hay un tema que obviamente es una cosa que no está cerrada, esa discusión. Algunos lo denominan alma, otros o podríamos denominarlo identidades, podrán tener distintos nombres, pero lo relevante es que justamente hay diferentes expresiones de la derecha, que una de ellas se siente muy bien representada justamente en esta posibilidad de que esos reos puedan terminar en su casa. Pero creo que es un debate que no le hace bien a la derecha, porque de alguna forma la sujeta mucho al pasado histórico. Obviamente es importante la historia de cada uno de los partidos y la historia de cada uno de los sectores, pero la sujeta de tal manera que le impide justamente desarrollar un proyecto político mucho más potente y mucho más pensando en el futuro. Creo que es una carga importante histórica y política que incluso, como tú mismo dices, ellos mismos a veces se ponen encima Mm. cuando hay otros temas en los cuales podrían salir mucho mejor parados. Entonces, creo que a veces es poco explicable justamente ese tipo de conducta. Insisto, tiene una explicación para cierta parte de la población, pero en términos mayoritarios a veces cuesta entender este tipo de iniciativas que se intentan aprobar. Poco estratégico, al Pero menos en el contexto de una crisis de seguridad, ¿no? Claudia. sí, lo que pasa es que, Pablo, aquí quiero disentir contigo porque me parece un poco, a ver, no quiero aplicar sinónimo, o sea, ni un juicio, pero la derecha todos los años vuelve sobre este tema. No hay ni un año en los últimos 30 y tantos años, ¿no? Desde la vuelta a la democracia, en que la derecha no vuelva a mostrar su cara. Esta cara que yo entiendo que en términos de generaciones más jóvenes, como tú, o otras generaciones más jóvenes, que tengan alguna posición mucho más reflexiva en torno a los derechos humanos. Pero no hay ningún año en que no hayan vuelto sobre eso. Eso primero. Lo segundo es que, y por lo tanto, esta alma pinochetista que tienen, ¿no? Que tienen y la tienen intrínsecamente en sus corazones, quiero decirlo así, porque además detrás de eso, no solamente por un tema de derechos humanos, lo que hay es una defensa irrestricta de un modelo neoliberal, de un modelo de sociedad que no solamente se expresa en la economía, sino que se expresa además en el ser, ¿no? En cómo es hoy día la sociedad chilena. Entonces, cuando aparecen grupos que yo defiendo mi plata, ¿no? O cuando aparecen grupos que yo creo que es importante
en esta reflexión, y que yo siempre doy gracias a la Universidad de Chile, a la radio, porque nos da la posibilidad no solamente de hablar de la noticia del momento, sino que recobrar, ¿no?, lo que ha pasado hace poco tiempo, cuando eh, todo lo que fue la propaganda de la derecha respecto al primer proceso constituyente. Claramente hay la defensa de un sistema neoliberal, es de un sistema valórico-cultural que tiende a una forma de ver la vida como privatización. Entonces es inevitable que eso vuelva, porque detrás de eso está esa defensa. Está la defensa de la AFP, está la defensa de la ISAPRE, está la defensa restricta de esta idea de seguridad y que todos anden armados, ¿no? Y una especie de militarización constante de la vida cotidiana en Chile. Entonces hay una identidad ahí que tienen que hacerse cargo, ¿no? Es mejor decirlo. Y la pregunta es, ¿qué hizo que este proyecto de ley saliera justo esta semana para ser votada? Las bancadas de la derecha no se juntan para reflexionar respecto a los contextos políticos, históricos. O sea, la política es así, ¿no? Entonces me parece que no es algo no es algo laxo, es algo que está en la identidad de la derecha. Y eso no se remueve de un día para otro. Pasarán sus buenos años, ya vemos la historia de España con la guerra civil, ¿no? Entonces, eso es importante, que hasta que no haya justicia, no haya reparación, no, ya vimos, los 50 años no se nos pueden olvidar tan rápidamente con todas las polémicas que hubo en septiembre. Entonces, creo que es importante ir juntando los hechos históricos, ir entrelazándolos, vinculándolos, ¿no?, para poder explicar también lo que es el presente. Bueno, tenemos otro hito importante ya en el cierre de este año legislativo, que es la ley corta de ISAPRES, que ha generado también harto debate en el Congreso, con dos puntos que yo diría que son nudos críticos. Uno es el tema del alza de los planes de ISAPRE, que podría llegar en algunos casos hasta sobre el 40% o alrededor del 40%, que es una indicación del gobierno que se rechazó en la Comisión de Salud. Los senadores estaban bien molestos, de hecho, con el gobierno, senadores oficialistas, digamos, y que se repuso en la Comisión de Hacienda y se aprobó. Eso es lo que se vota hoy en el proyecto, en la sala. Y lo otro es la mutualización, que tiene que ver con el cálculo que se hace de la deuda de las ISAPRES respecto del primer fallo de la Corte Suprema de las tablas de factores. ¿Cómo ven este debate? Porque hay como apoyos cruzados, ¿no? Está, por un lado, hay críticas del propio oficialismo respecto del gobierno y amenazas incluso que van a rechazar parte del proyecto, y por otro lado está esta intención de la oposición de meter el tema de la mutualización, y han anunciado que podrían rechazar también este proyecto. Es un debate bien complejo, donde además se está contra el tiempo, porque el fallo de la Corte Suprema, ya hay una segunda prórroga, se tiene que cumplir y quedan menos de 4 meses, entiendo, para que ese plazo se cumpla. Pablo, ¿cómo estás observando este debate? A ver, de todas las listas posibles, creo que dos son muy importantes respecto al debate. La primera es la que tú señalas, Monserrat, respecto a la oportunidad del debate, lo tardío que pueden ser algunas de las medidas que se tomen, pensando de que efectivamente hay una crisis importante en el sector de la ISAPRE, que eso repercute obviamente en la salud más completa, y por tanto ahí hay un tema que tiene que ver justamente con los tiempos en los cuales un gobierno responde. Un tema que no le es fácil a este gobierno, obviamente, pero que dado que hoy día están en el poder, en la administración, tienen que buscar la mejor fórmula posible para enfrentar la crisis que se está viviendo. Creo que el tema de los tiempos es muy relevante. Pero lo segundo, y que también a lo mejor lo decía Claudia respecto a otro tema, respecto a las pensiones, tiene que ver justamente con qué tiene que hacer un gobierno de este carácter, de este color político, respecto a un modelo, a un sistema en el cual no creen. Y creo que eso es muy interesante de analizar, porque claro, no tengo ninguna duda que al gobierno no le conviene que el sistema de la ISAPRE escale y la crisis aumente, no le conviene de ninguna forma. Es muy impopular, más allá de que la ISAPRE sea una parte de la población, va a tener y tiene impacto en el sistema completo, en el sistema público también, y por tanto ningún gobierno, sea de derecha, de izquierda o de centro, quiere una crisis importante de salud. Entonces eso es evidente. Pero eso también se combina justamente con la posición de este gobierno respecto a aquella materia. Entonces,
ahí, respecto a lo que vaya avanzando y lo que vaya saliendo, van a haber obviamente diferencias en las coaliciones que sustentan al gobierno, porque hay un pensamiento muy crítico respecto al sistema de ISAPRE, respecto a cómo han actuado, lo que han hecho, lo que no han hecho. Entonces, eso creo que es muy interesante de analizar más allá del proyecto en particular, sino que tiene que ver justamente con cómo un gobierno que llega con un discurso, que llega con un mensaje, cuando finalmente le toca gobernar los problemas que toda administración enfrenta, tiene que hacer frente a eso desde el punto de vista de que tampoco se vea como un discurso tan cambiante, pero que sí de alguna forma sea mucho más pragmático para enfrentar este tipo de situaciones. Y creo que eso es muy interesante de analizar respecto a cómo los gobiernos enfrentan los problemas desde el punto de vista de la ideología o del ideario que traen detrás. Y eso creo que en este tema, la ESAPRE especialmente, se ve muy potente desde el punto de vista de lo que significa efectivamente gobernar y lo que uno puede o no puede hacer cuando llega a la moneda. Sí, Claudia, respecto a este tema, dos señalamientos que se le podrían hacer al gobierno, que quería preguntarte cómo los ves. El primero es que esta reposición del alza en los precios base, como diría Pablo, es media contracultural con el sector, pero aparte de esto, que es más cualitativo, va a tener consecuencias cuantitativas porque genera una división dentro del oficialismo. O sea, los senadores de la Comisión de Salud ya lo rechazaron. Ayer los senadores Lagos, Weber e Insulza votaron a favor, pero el senador Núñez se abstuvo. Y el senador Núñez se abstuvo solo, pienso yo, porque es comunista y ellos tienen como esta tradición de lealtad con el gobierno porque discursivamente está absolutamente Sí. en contra. Entonces, El senador Juan Luis Castro estaba muy molesto también con el gobierno. exactamente, entonces puede ser, disculpen la ironía fome, ¿no? Que en el hemiciclo se genera una, comillas, nueva mayoría, donde con votos de la derecha y una parte del oficialismo, pero no toda, se terminen aprobando estas disposiciones. Pero lo vinculo con una segunda, y ahí luego te doy la palabra, que es que se ha criticado que el gobierno solo nos está mostrando la ley corta, pero no nos está mostrando, digo, cuando hablo de nos, digo al país, ¿no? El itinerario más largo, ¿no? De qué es lo que quiere hacer con el sistema de salud, para que podamos ponderar este proyecto de ley en una perspectiva más general, porque por algo se llama ley corta. Entonces, si no sabemos en qué consiste la ley larga, en realidad la palabra corta aplicada a esta ley sería como injustificada, porque estaríamos hablando de una sola ley, ¿no? Que es la que estamos discutiendo. Bueno, ¿cómo ves esos dos planos en relación con este proyecto de ley que, vuelvo a insistir, lo hemos dicho varias veces, pero lo repito porque hay mucha información, se vota hoy, así que A partir de Sí, las 4 claro, de la tarde. tendremos certezas sobre las que conversar al respecto mañana. yo creo que tanto Pablo como tú, Patricio, han dicho algo que es muy importante, que efectivamente hay una contradicción dentro de las propias filas del oficialismo. Y eso se dio en las votaciones. Y claro, este voto del senador Núñez, yo le pregunté directamente en el Twitter y por qué no votó en contra, ¿no? Porque me parece que esas fidelidades con el gobierno son absurdas cuando hay otro discurso que es el que él plantea, ¿no? Esa fidelidad es malentendida. Creo que hay mejor asegurarse de defender las posiciones que cada uno tiene. Yo creo que se entiende poco la discusión sobre las ISAPRE, salvo que hay un mandato de la Corte que dice que, no lo quiero poner entre comillas porque no me lo sé de memoria, que pareciera ser como el sentido como que nos van a devolver algo de plata a las personas que tenemos. Yo tengo ISAPRE, no así mis hijos, ¿no? Por una condición de preexistencia. Y sin embargo, veo que no hay un discurso que sea claro respecto a lo que quieren hacer con las ISAPRE. No hay. O sea, yo creo que en eso hay que hacerse cargo. No hay tampoco una idea de reforma en salud, sabiendo que hay una crisis importante. Y esto es independiente de aquellos que defienden las ISAPRE digamos, a rajatabla, como se dice en buen chileno, sino que más bien incapacidad total de ver, por ejemplo, en la crisis del sistema de salud. Y hay una crisis, o sea que hay gente que se ha muerto esperando en las listas, ¿no?
hay una crisis que se manifiesta a través de que no se entiende por qué, por ejemplo, no se ocupan las salas o los pabellones en las tardes en los hospitales públicos, y que médicos que trabajan en el hospital público se van después a operar, porque no hay ninguna ley, no hay ningún mandato que diga que en la tarde no se puede hacer una operación de vesícula, y si en la mañana, ¿no? Eso sabemos que tiene que ver con cómo se estructura el sistema de salud. Entonces yo creo que el sistema de salud es una crisis profunda, y así como el sistema de pensiones, son dos de las cuestiones que, si no se avanza en algo concreto, de verdad va a ser un lío para el próximo gobierno. Va a ser un lío que no van a tener cómo salir. Y yo creo que mientras el Ministerio de Salud, ¿no? A través del Ministerio de Salud, porque es su vocero, ¿no? O a través de la vocera del gobierno, que tampoco respecto a esto se ha manifestado, o no ha dicho nada claro, si no hay una línea, un camino por recorrer estos próximos 2 años, da lo mismo lo que pase, da lo mismo. Y yo creo que lo que va a significar ahí es que va a haber mucho más repudio, porque no se entiende por qué hay una alza a los planes de salud de las ISAPRES, cuando las ISAPRES ya están rechazando una serie de cuestiones de beneficios, ¿no? Querían tener las personas que estamos en ISAPRES. Y por otro lado, el sistema de salud público, FONASA, no va a dar espacio, no da el ancho, no por su capacidad técnica, ¿no? Sino porque además no hay inyección de dinero en la salud pública. Y eso está expresado lamentablemente en las listas de espera, y hay mucho todavía nebulosa en el campo de la salud, ¿no? Yo creo que no se sabe muy bien para dónde va esa ruta, como le llama el gobierno, esas rutas, papeles, ¿no? Que se arman para las distintas reformas. Me parece que eso va a complicar mucho la existencia de este doble, y nuevamente, tengo que decirlo, con un sistema de salud privilegiado para las Fuerzas Armadas, Carabineros, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, para la población. Y un dato, fíjense que el sistema de salud también se va a tener que hacer cargo de... ¿Se acuerdan y lo quiero poner porque será una noticia muy pequeñita, solamente a ver si lo pueden comentar después o hablarlo, es que ¿se acuerdan que las tasas de fecundidad en Chile van bajando, pero así estrepitosamente? Sí. Ya están en 1.6. Bueno, hoy día están en alza. Y fíjense que están en alza en algunas zonas del norte y por las personas migrantes. Entonces, todo ese susto que había de que nos íbamos a quedar casi sin fuerza de trabajo, son los propios migrantes, las migrantes, ¿no? Las que están entregando nuevos niños y niñas que son chilenos y chilenas que están naciendo en nuestro país. Entonces es interesante porque eso también va a determinar la esperanza de vida, también va a determinar una serie de determinantes sociales en la salud que hay que considerar y hay que tenerlos en cuenta a la hora de hacer estas reformas que hoy día no se entienden mucho en el campo de la salud. Ahí yo estoy de acuerdo con Pablo que es bien nebuloso, ¿no? Uno dice, bueno, si me vuelven la plata bien, pero si soy FONASA, ¿en qué me afecta a mí, no? Es como, esa es la discusión también. Bueno, la política tiene que ver mucho con señales, ¿no? Y la verdad es que la señal que se está entregando, que uno interpreta, es que el costo de la deuda millonaria que tienen las ISAPRES por incumplir la ley sistemáticamente durante más de una década, la van a tener que pagar los usuarios de las ISAPRES. Y eso es muy complejo desde el punto de vista político y también comunicacional para un gobierno progresista, sobre todo, ¿no? Sí, privatizar las ganancias y socializar las pérdidas, capítulo 1427. Perdón que me acuerde de los pollos y del confort, pero se me viene a la mente. Son esas asociaciones que uno hace, alguien pierde y alguien gana al mismo tiempo. Así es. Bueno, son las 9:30, tenemos que cerrar esta parte del programa. Agradecemos a Pablo Rodríguez. Pablo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y nosotras esta mañana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Claudia, un gusto. Nos vemos a la vuelta de nuestro receso. Así es. Sí, que les vaya bien a todas las vacaciones, descansen. Que estén muy bien. Bueno, son las 9:31, hacemos un breve corte. Patricio sigue, yo me voy y nos reencontramos mañana a la misma hora.